Bueno, buenas tardes, noches a todos los espectadores que nos están escuchando desde sus casas o desde cualquier sitio, porque, bueno, viendo las circunstancias en las que nos encontramos con el coronavirus, pues bueno, nos hemos visto obligados a realizar este acto, en este caso del área de memoria democrática, pues vía virtual, ¿no? Hoy vamos a realizar un acto en homenaje a los guerrilleros antifranquistas en Asturias, su papel, las circunstancias sociales que vivieron, el contexto histórico duro, la represión que vivieron y en qué contexto histórico, en qué circunstancias sociales se movieron, ¿no? Cómo vivieron, pues, todos aquellos acontecimientos, qué personajes participaron en todo este papel en la lucha contra la dictadura franquista y cabe también recordar que dentro del ámbito de la memoria democrática siempre será necesario recordar todos estos hechos, todas las atrocidades también que se cometieron en nombre de una dictadura que reprimía duramente a la población, a todos aquellos que no pensaban como ellos y que a su vez pues habían coaligado en la Segunda Guerra Mundial, aunque pasaran por neutrales con las fuerzas fascistas del Eje. Hoy tenemos con nosotros en este acto a dos historiadores, a la historiadora Carmen García García, profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, y al historiador Ramón García Piñeiro. Carmen García comenzará el acto con el desarrollo del contexto histórico en el ámbito en el que se desarrolló toda esa represión, qué características tenía y de alguna manera, pues va a ser la manera de introducir esa primera parte a lo que después va a continuar Ramón García Piñeiro, que se va a centrar propiamente en la actividad de los guerrilleros, quiénes eran, qué papel tuvieron y de qué manera lucharon contra el franquismo en las duras condiciones en las que se movían en aquel contexto. Además, nos acompañará a lo largo del acto tres composiciones realizadas por el Ateneo Musical de Mieres, que van de alguna manera a acompañarnos a contextualizar también con su música los hechos y los acontecimientos después de cada una de las intervenciones que se van a realizar. La primera de ellas será el himno del riego, que vendrá justamente después de terminar mi intervención. Posteriormente, cuando termine Carmen García, entrará la composición de la misión y por último se cerrará el acto con la última composición, que será el Bella Ciao. Así que, sin más, doy abrazos virtuales a todos los espectadores y espero que sea de vuestro agrado el homenaje que hacemos a los guerrilleros antifranquistas asturianos.
Cuando quieras. Empiezo yo ya. Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que a mí no me gusta tampoco nada este sistema, porque en realidad uno de los aspectos interesantes de cualquier charla pues es el debate posterior, y en ese sentido pues el hecho de que no haya debate pues ya le quita, bueno, mucho, le quita para mí un poco de viveza, pero de todas maneras pues bueno, como sabéis la situación que tenemos, y para seguir pues me parece que vamos a tener que hacer frecuentemente actos de este tipo por estos medios, ¿no? Bueno, yo agradezco a Sergio y al Ayuntamiento de Mieres que me hayan invitado, y yo pensaba hacer una intervención breve porque me parece que el más interesante va a ser y más novedosa va a ser la aportación de Ramón García Piñeiro, porque ha hecho un trabajo exhaustivo sobre la guerrilla y un trabajo muy, muy minucioso y muy valiosísimo, y en ese sentido va a aportar más novedades que yo, ¿no? Y por tanto va a ser, voy a dejarle más tiempo a él para que pueda intervenir y explayarse. Bueno, bueno, yo no voy a contar la guerra en Asturias porque, bueno, yo pienso que es algo ya sabido prácticamente por todos, pero en todo caso lo que sí parece claro es que desde el primer momento los sublevados, los facciosos, los insurrectos, pues evidentemente ya dictaron disposiciones, bandos de guerra, declararon el estado de guerra y bandos de guerra que incluían, por supuesto, el ejercicio de la represión contra aquellos que se pusiesen al golpe. Es algo pues, que está en la misma estructura del golpe de Estado, del golpe fallido, del golpe de Estado, que bueno, pues, significa que todo aquel que se oponga a los sublevados pues, puede ser reo de rebelión y reo de pena de muerte. Y en ese sentido, ya desde un primer momento, lo que después era la dictadura franquista, lo que ahora es una parte del ejército sublevado dando un golpe de Estado, va a contemplar la represión política del adversario como un elemento estructural, más la represión política y todo el tejido alrededor de las delaciones, los informes negativos, todo el tejido civil también, no solamente militar, sino civil también, y sobre todo representado en el elemento civil por los falangistas, en gran medida falangistas, somatenes, contrapartidas, ciudadanos comunes que se dedican a congraciarse con el régimen. Toda esa trama, toda esa sangre, toda esa miseria moral, que significan miles y miles de delaciones de vecinos a otros vecinos, va a ser una argamasa muy, muy importante para mantener el régimen, por lo menos, al menos en los primeros años, desde el año, en el caso de Asturias, desde el año 37, desde octubre del 37 en adelante, y durante toda la larga posguerra, como mínimo hasta hasta la década de los 50, ¿no? Entonces, la argamasa de sangre, de acercarse al vencedor, de estar en la parte vencedora, aunque no hayas vencido en nada, el poder humillar a los derrotados, a los rojos, a los represaliados, a los que han perdido la guerra, y por tanto no solamente ya la represión en todas sus facetas que revisten múltiples y que comentaremos, sino también la propia humillación del vencido, el sentirse vencedor frente al vencido, el poder humillarle, el poder mirarle por encima del hombro, va a ser una argamasa muy importante para, como digo, para el franquismo, que además, por lo menos en los primeros momentos, no tiene ningún rubor, no tiene por qué ocultarse, al revés, no tiene por qué esconder a las víctimas, no, al revés, puede dejarlas tiradas en una cuneta, una partida de falangistas, dejarlas 3 o 4 tiradas en una cuneta sin enterrar, porque saben perfectamente que eso es una manera de atemorizar, de sembrar miedo, de evitar que nadie se oponga, de evitar que nadie resista,
Y en ese sentido, en la propia prensa del régimen, que evidentemente es una prensa absolutamente censurada, censura previa desde la ley del 38, en la propia prensa del régimen se cuentan y se habla tranquilamente, se desmenuzan por las detenciones de bandoleros, de huidos, la presentación de huidos, los consejos de guerra, las ejecuciones, es decir, no se oculta, no se oculta en absoluto. La prensa de esos años está llena de juicios, de juicios de sumarísimos de consejos de guerra, de bueno, pues en persecución de bandoleros, de detención de facinerosos, de detención de rojos que habían matado a 50.000 personas, a 20.000 personas, unas barbaridades. Pero quiero decir, no se ocultan, o por ejemplo los cadáveres que se han aparecido en tal lugar, pues se sigue o se dice tranquilamente porque no hay por qué ocultar esas cosas, al revés. Es una forma de mostrar su poder y demostrar que tienen muy pocos visos de cualquier tipo de resistencia que se quiera ofrecer, ¿no? O que se pueda ofrecer. Es sembrar el miedo, sembrar el terror y sobre todo hacer ver a los vencidos que son vencidos, que están vencidos y que van a seguir estando vencidos. Por tanto, en las primeras etapas de la represión franquista, después de la guerra, después de entrar en otras cosas, después de la guerra no hay ocultación, al revés, se presume, hay una gentuza que presume delante de los amigos que el disparo que mató fulanito lo hice yo, o sea que la recompensa o el premio me lo tengo yo, soy el más valiente porque yo fui, el tiro que le mató fue el que yo hice. Sin cortarse nada y sin manifestar ningún remordimiento ni ningún rubor, al revés, presumiendo y alardeando de que había sido tal el que había pegado el tiro mortal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dictadura franquista es evidentemente se asienta, no esto solamente eso, pero se asienta en un principio en una división clara entre vencedores y vencidos, en una represión cruenta, tanto durante la guerra, desde el primer momento de la sublevación, a través de los bandos de guerra, hasta durante la guerra y después de la guerra, se asienta en, bueno, pues en quebrar el espinazo a la oposición política, quebrar el espinazo a la clase obrera, a las organizaciones de la clase obrera, quebrar el espinazo a los partidos de la izquierda, y en ese sentido, por tanto, la dosis de sangre y de miedo van unidas, la sangre y el miedo van unidas en ese intento de amordazar, de temorizar y de sojuzgar a los vencidos, de muchas maneras y por muchas vías, pero en cualquier caso tenerlos sometidos y a ser posible situarlos en los márgenes, es decir, dejarles casi sin espacio para la vida política, por supuesto para nadie, para la vida social, para la vida económica, para la vida cotidiana, ¿no? A ser posible arrinconarlos en los márgenes de la cuasi delincuencia o de la situación casi ajena a la buena sociedad o ajena a la sociedad franquista, ¿no? Bueno, en este sentido, por tanto, este es un componente estructural del franquismo, de la dictadura, y ese componente, bueno, pues va en realidad, se va a suavizar tremendamente, lógicamente, después de las primeras etapas de represión más cruenta, pero hay que recordar también que en la represión, siempre que una vez que el movimiento obrero, una vez que los partidos de la izquierda, sobre todo el PC, una vez que empieza una oposición política, no ya la guerrillera, sino una oposición política, sindical, etcétera, etcétera, ejercerá la represión, claro, claro está. La represión está en el ADN de la dictadura franquista y hay que recordar, esto así a modo de introducción, que el dictador, el viejecito que un anciano que casi llevaba pues a la ternura del abuelito encantador, pues murió matando. Es decir, en septiembre del 75 se ejecutaron las últimas 5 condenas de muerte de la dictadura. Por tanto, la represión
La represión es estructural, aunque se modula y hay etapas distintas y evidentemente no es un continuum porque ningún régimen, ninguna dictadura se mantiene durante 40 años sobre la base del terror. Eso es algo impensable, ¿verdad? Sino que tiene que haber también consenso y tiene que haber también consenso y aprobación y aceptación. Y hay una base sociológica franquista muy importante que apoya el régimen y que es una parte sustantiva de la sociedad, o por lo menos que no es desafecta, o por lo menos que no se mete en política, o por lo menos que no hace nada a este respecto contra lo que significa un régimen de excepción como la dictadura de Franco, ¿verdad? Bueno, yo ahora voy a entrar más en concreto en analizar la represión, pero en analizar sobre todo el proyecto en el que llevamos trabajando pues, un montón de años y que es tanto el mapa de fosas comunes de Asturias como la base de datos de víctimas mortales de la dictadura, de la guerra y de la dictadura, ¿no? Trabajo en el que llevamos enfrascados pues, desde hace años un equipo variado, un equipo de muy buenos investigadores y que dirijo yo y que, bueno, pues en realidad todavía es un proyecto que nunca se acabará, que no tiene punto final, porque es un proyecto en construcción y de hecho, pues cada día aparecen o nuevas informaciones o nuevos archivos o nuevas fosas, es decir, que en ese sentido el proyecto no creo que tenga punto final porque nunca sabremos exactamente la cantidad de víctimas mortales que produjo la guerra y las secuelas y la represión en Asturias, ni en España, por supuesto, ¿no? Y es que contar y nombrar los muertos de conflictos armados, de masacres, de cualquier hecho histórico traumático, es una tarea muy difícil incluso en la actualidad, ¿no? Y es más difícil todavía si median entre el recuento, la investigación, median 40 años de dictadura más otros 40 y tantos años de democracia. Es decir, si media un tiempo muy largo para poder contrastar, conocer, manejar todas las fuentes y desde luego perdemos o hemos perdido muchísimas fuentes orales por la gente que simplemente por cuestiones de edad murió sin ser entrevistada, murió sin dar su testimonio, murió sin poder contar su verdad o su visión de la represión o de la guerra o de la posguerra, ¿no? Es más difícil todavía que contar los muertos y darles nombre, apellidos y, bueno, encarnadura, es más difícil todavía localizar en el espacio buena parte de los muertos de la represión irregular, es decir, de los paseados, y más difícil aún todavía es contar y localizar los cientos de soldados caídos en el frente, la mayor parte de las veces pues enterrados en improvisadas trincheras o en improvisadas fosas allí donde caían, ¿no? En ese sentido contamos con dificultades que son prácticamente, este tipo de dificultades son prácticamente insalvables, ¿no? Cuando empezamos el proyecto, yo tuve desde el primer momento la idea clara de saber no solamente los lugares de enterramiento, las fosas comunes, sino saber quiénes, cómo, de qué manera, por qué, en qué circunstancias, cómo murieron, ¿no? Todo ello incluía, pues, analizar, contar a los combatientes de ambos bandos, a las víctimas civiles, a las producidas por la represión durante la guerra, tanto en la zona leal como en la zona facciosa, y, por supuesto, la represión de la posguerra, que se extendió en misericordia, en el caso de Asturias, desde la caída del frente el 21 de octubre del 37 hasta 1952-53, incluso algún muerto hay posterior, algún guerrillero muerto posteriormente, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, ¿qué hora es? Bueno, en este sentido, la fuente que utilizamos desde el como fuente primaria
fueron los partidos de función de los registros civiles de los 78 concejos asturianos, más el de la provincia de Lugo, el de la capital Lugo, porque muchos presos, muchos asturianos fueron encarcelados en Galicia, sobre todo, y en Lugo hubo consejos de guerra también y demás, ¿no? Entonces, mirar todo, vaciar todos los registros civiles de toda Asturias desde el 19 de julio del 36 hasta el año 2010, cuando terminó la primera fase de la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una fuente muy importante, porque es verdad que muchas muertes no se anotaron en su momento, pero sí hubo muchas muertes anotadas posteriormente, en los años durante la dictadura, y desde luego hubo muchísimas más muertes de paseados y de desaparecidos, dicho así en un instante, que fueron incorporados a los registros civiles a partir de la transición, sobre todo contando con la necesidad de tener un documento para poder cobrar las indemnizaciones, las pensiones, las viudas de guerra, que por ello bregaron y lucharon denodadamente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí es verdad que el registro civil, no todas las víctimas, no todos los muertos fueron incluidos en el registro civil. Calculamos que aproximadamente unas 7.000 personas de las que contiene la base de datos nunca fueron inscritas en el registro civil. Y entre ellos me refiero sobre todo a muchos combatientes, a milicianos milicianos de la República, que eran jóvenes, estaban solteros, murieron en combate, y sobre todo en los últimos meses de la guerra, pues ya las anotaciones en los registros son menos frecuentes. Entonces, en ese sentido, aún así, unos 3.000 milicianos fueron localizados a través de la documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, a través de documentación fragmentaria, estadios de batallones, partes de bajas, las relaciones de fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, aún así, no están completos, no está completo la lista de muertos de la Asturias republicana, y el registro civil tiene también otros defectos, y es que la causa de la muerte muchas veces se pone pues simplemente fallo cardíaco, fallo respiratorio, colapso, shock traumático, o lo que en las inscripciones fuera de plazo, en las inscripciones a posteriori, se ponía muchas veces, murió por la pasada guerra, o murió en la lucha contra el marxismo. Todo eso normalmente induce a confusión, pero en realidad nos está desvelando que es una muerte provocada, en la mayor parte de las ocasiones, por resultado de un paseo, o muerto en combate, o resultado de un paseo que no se pone, evidentemente no se registra de tal manera, ¿no? Nunca vamos a encontrar documentación escrita relacionada con los paseos, porque si la hubo en su momento, esta desapareció. En cambio, sí tenemos toda la documentación relacionada con las ejecuciones hechas tras Consejo de Guerra. Ahí sí, ahí está todo documentado, los consejos de guerra están todos disponibles, y son una fuente valiosísima. De igual manera, los expedientes carcelarios, la documentación de la cárcel nos fue de mucha ayuda para las fichas de los prisioneros y para los expedientes de los presos, claro está. Aunque la documentación, por ejemplo, sobre campos de concentración es muy escasa, hay documentación fragmentaria, y también manejamos, aparte de muchos consejos de guerra, manejamos documentación de los tribunales populares para ver también la represión en la zona leal, en la zona republicana, ¿verdad? En este sentido, manejamos muchísima de información, nos la proporciona archivos parroquiales, archivos municipales, los libros registros de los cementerios. En ese sentido, hay que manejar un montón de fuentes, un montón. Por ejemplo, últimamente ha llegado libros registros del Hospital Provincial, donde también aparecen ingresados heridos o muertos en la batalla. Es decir, que en ese sentido las fuentes son muy variadas, muy complejas,
pero en cualquier caso nunca encontraremos documentación escrita con listas de paseados, donde se especifique fulanito y menganito tienen que ser paseados o van a ser paseados tal día o tal hora. Si hubo ese tipo de documentación, desde luego esa documentación se ha perdido definitivamente, ¿no? Entonces, combinando todas estas fuentes, más fuentes hemerográficas, más la bibliografía y todo ello unido a los testimonios orales, nos permite componer un mapa de fosas que no ha dejado de crecer. En la fecha, en 2011, que es cuando se colgó el mapa de fosas primero, eran 343 lugares de fosas comunes. Ahora, en la revisión que estamos haciendo en los últimos años, tenemos 402 fosas comunes. Es verdad que las mayores y las importantes son las de los cementerios, las de Oviedo, Gijón, la Carriona en Avilés, cementerios como el de Tineo, fosas de cementerios municipales. Pero también es verdad que hay muchísimas fosas, 402 fosas en estos momentos diseminadas por el conjunto de la geografía asturiana, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones solamente tenemos los testimonios orales y testimonios orales que muchas veces no son ya de primera mano, sino de segunda o tercera mano, de forma tal que muchas veces la información es, bueno, es una información de fuentes no primarias, sino de testimonios orales de gente que no vivió o no vio o no conoció realmente esa fosa, sino que se lo contaron sus familiares, sus vecinos o quien fuere, no los autores, las víctimas, ¿verdad? Los familiares de las víctimas. En este sentido, ya porque creo que estoy tardando demasiado, en este sentido manejamos también, por supuesto, las víctimas de la represión en la zona leal, que ahí no hay ningún problema tampoco de fuentes porque tenemos la causa general que hizo el franquismo contra la Besania de los Rojos, y en la causa general están incluidas absolutamente todas y cada una de las víctimas, con lo cual nosotros trajimos la causa general de la provincia de Oviedo desde el Archivo Histórico Nacional y además se conserva causas generales en distintos archivos municipales, con lo cual esa documentación está muy completa. Y al mismo tiempo también manejamos el archivo de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de Madrid, donde fueron trasladados unos 3.000, un poco más de 3.000 asturianos muertos en la guerra, caídos en combate, la mayor parte, en su inmensa mayoría, del bando nacional, pero también hay algunos incluidos que cayeron en combate y que fueron enterrados ya como desconocidos, ¿no? De esos 3.000 y pico, más o menos la mitad son cadáveres desconocidos, es decir, ya fueron enterrados en su momento como sin identificar, y por tanto más o menos la mitad de las víctimas, bueno, la mitad de los trasladados son desconocidos, y así hasta pues cerca de la mitad aproximadamente de los trasladados al Valle de los Caídos, como digo, ya fueron inhumados allí como cadáveres desconocidos. Por tanto, tenemos nombres, tenemos cadáveres, pero no podemos combinar, muchas veces no podemos combinar ambos aspectos. A veces sabemos que hay una fosa común en tal lugar, pero no sabemos cuántos ni quiénes. A veces sabemos quiénes fueron paseados, pero no sabemos dónde están enterrados. Es decir, que en ese sentido la complejidad del trabajo es bastante ardua y evidentemente pues, no podemos dar cuenta, ni muchísimo menos, ni decir que el trabajo es un trabajo ya definitivo, un trabajo acabado, porque evidentemente no estaría respondiendo a la realidad, ¿no? Como contamos ahora en la base de datos, contamos con la cifra global de 27.112 personas con sus nombres, apellidos, datos. En unas ocasiones tenemos mucha información, en otras menos. Claro, la mayor parte de los muertos, evidentemente casi 15.000, son por la acción de guerra, por combate, ¿no? Y ahí están mezclados los insurrectos con los republicanos, claro está. Es decir, que están contabilizados de ambos bandos, ¿no?
Si contamos la represión republicana, el número total, y casi se puede decir que este sí que podemos decir que es casi definitivo, son 2030 personas, de los cuales con consejo de guerra, bueno, juzgados por un tribunal popular, solamente son 53. Es decir, que el 99% de la represión republicana fue también paseos, ejecuciones sumarias, es decir, sin mediar procedimiento judicial alguno, ¿verdad? 2030 sería el total. Yo diría que casi ahí sí que podemos hablar casi de exactitud matemática, bueno, sobre oscilaciones de una menor cuantía. Y en cambio la represión franquista, si sumamos los ejecutados con consejo de guerra y los paseados, tenemos una cifra brutal de cerca de 7.500 personas, 7.445 en estos momentos, más los presos muertos violentamente en la cárcel, que son también un número importante, ¿no? Aún así, este es un volumen de represión muy sustantivo. Después os hablará Ramón de la guerrilla, que provocó también bastantes víctimas. Tenemos contabilizada la represión guerrillera, son 350 muertos por la guerrilla. Evidentemente después está también la represión contraguerrillera, que es brutal. Y aún así, de todo ese magma de información, de toda esa base de datos tan compleja, tenemos más de 1.000 personas, bueno, más de 1.000 personas víctimas civiles, por supuesto, víctimas de bombardeos o de tiros o de paqueos o de lo que fuere, y tenemos cerca de 1.300 personas que sabemos que es una muerte violenta, pero no las circunstancias, las claves de esa muerte todavía no las desentrañamos, porque es una muerte violenta, pero no podemos atribuirla exactamente pues a la represión franquista o a caída en combate, o porque las circunstancias en las que se produce esa muerte pues nos inducen, son contradictorias, y por tanto tenemos que seguir trabajando para rebajar ese abultado número de muertes violentas que no podemos dirimir exactamente en cuáles fueron las circunstancias y a quién atribuir la responsabilidad, ¿verdad? Por tanto, el trabajo, como digo, cuenta hasta ahora con más de 27.000 nombres. En él están referenciadas, evidentemente, las circunstancias, la edad, vecindad, las fuentes manejadas, la causa de la muerte, claro está, y la información complementaria, que en muchas ocasiones, como digo, es amplia y en otras ocasiones es muy escueta, ¿no? Muy escueta. Las fuentes orales nos fueron muy preciosas, muy importantes, pero cada vez quedan menos personas que vivieron los acontecimientos, y en ese sentido las fuentes orales, todas las que se están recopiladas, se han pasado pues al archivo, a la fosa, al archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, y en ese sentido el trabajo tiene muchas ramas y muchas ramificaciones, pero en cualquier caso lo que sí conviene destacar es la enormidad de la represión en Asturias, la crudeza de la represión en Asturias, que se concentra básicamente sobre sectores, bueno, sobre sectores republicanos, sobre socialistas, comunistas, anarquistas, incluso sobre sectores obreros, por supuesto, pero también sobre sectores burgueses, incluso pues americanos ricos, que eran pues simplemente concejales o alcaldes del pueblo, y que fueron también ejecutados o paseados a lo largo de la guerra. En ese sentido, podríamos decir que las columnas gallegas, según vienen parten de Galicia hasta que llegan a Oviedo y se abre toda la zona occidental y el Pasillo de Grado, pues las columnas gallegas significaron pues la inmediata represión, como digo, en la zona occidental no había clase obrera importante, no había instalaciones fabriles importantes. En la zona occidental de Asturias era una zona más bien, campesina, ganadera, bueno, en todo caso de actividades portuarias,
y ahí nos encontramos con muchas muertes que no responden al patrón de decir, bueno, pues pertenecen a la clase obrera, sino que pertenecen más bien a la burguesía, incluso a la burguesía acomodada. En este sentido, por tanto, tampoco tenemos que hacer una división muy tajante y decir, bueno, pues se reprimió solamente a la clase obrera politizada, no, se reprimió a sectores campesinos, se reprimió a sectores burgueses, se reprimió a sectores republicanos, digo represión mortal, represión con resultado de muerte, porque después hubo otras formas de represión, por supuesto, de muy diverso tipo, desde la represión en el trabajo, es decir, todo lo que se refiere a la depuración, la represión de la masonería, que es otro apartado importante, la depuración de todo empleado público, encarcelamientos de larguísimas condenas, aunque es verdad también que hubo que rápidamente empezar con los indultos porque los propios funcionarios de la cárcel hacen muchas veces la propuesta de que salga en libertad porque dada la situación de hacinamiento de las cárceles, ¿no? Y en ese sentido es verdad que en el 41 y en el 43 se hacen indultos que permiten salir a muchos presos, pero en todo caso hubo condenas muy largas y cuando a los condenados a muerte, bueno, pues en un montón de gente condenada a distintas penas, el condenado a muerte, que era la Pepa, le llamaban la Pepa, pues el que salía con 30 años pues podía sentirse satisfecho porque evidentemente no le había tocado la pena de muerte. Es decir, que en ese sentido la gradación de la represión bueno, daría para muchísimo, tendríamos que hablar muchísimo más en profundidad, pero en cualquier caso, simplemente contabilizando la represión mortal, es decir, la represión política con consecuencias de pena de muerte, condena a muerte, ejecución o paseo, es enorme, alcanza unas dimensiones realmente muy elevadas. Si tenemos en cuenta que el general Larrazábal, que es, bueno, que es un profesional también, un historiador profesional, bueno, con bastante formación, daba como cifras definitivas, como cifras exactas, las víctimas de la represión franquista, daba una cifra de 2020 o algo así, equivalente prácticamente, situaba igual a la represión republicana y la represión franquista, prácticamente eran 2000 y poco y 2000 poco cada una de las dos. Si tenemos en cuenta esas valoraciones y que él hablaba de las cifras exactas de la represión en Asturias, pues evidentemente cuadruplica prácticamente las cifras que da Larrazábal en su conocido estudio, que por otra parte es interesante y es Carmen, importante. Sí. perdona que te interrumpa, pero es que tenemos que dar paso Vale. a... Nada, termino y dejo ya la música, dejo de sonar la música, que yo no la escucho, por cierto. Es que va por YouTube, por eso es. Ah, bien, vale, pues estupendo. Bueno, pues muchas gracias.
Culminada la ocupación militar de Asturias, el 21 de octubre de 1937 por los sublevados tras la derrota republicana, se procedió a la localización, detención, castigo y, en no pocos casos, exterminio del vencido, tarea concebida como una operación de limpieza política, social e ideológica. Quienes tuvieron la oportunidad de abandonar su tierra por mar o voluntariamente la descartaron, se enfrentaron a una incierta disyuntiva: someterse a la voluntad del vencedor bajo la convicción de que no habían cometido delito alguno, o prolongar el desafío sustrayéndose a su previsible respuesta vengativa, en unos casos hasta que remitiera la oleada represiva y en otros con la esperanza de que la derrota no fuera definitiva. En Asturias se escondieron o emboscaron entre 10.000 y 20.000 republicanos, en su mayoría integrantes del Ejército Popular, como el mayor de brigada Baldomero Fernández Ladreda, que se ocultó en el concejo de Ribera de Arriba. Unos recurrieron a sus familiares y acondicionaron habitáculos en viviendas, dependencias anexas o cavidades subterráneas, donde hicieron vida de topos, casi siempre al amparo de sus parientes. Otros utilizaron como cobijo cuevas naturales, tenadas, galerías de minas abandonadas, chamizos, chozas y, en verano, refugios improvisados entre la vegetación, desde los que se procuraron su sustento sin comprometer a sus allegados, sometidos a tortura permanente y a una asfixiante vigilancia. Ocultos en un territorio habitado por un vecindario mayoritariamente de izquierdas, sobre todo en la cuenca minera, dispusieron de un apoyo popular sin parangón en el resto de España. La intrincada orografía, la densa vegetación, las tortuosas comunicaciones, la dispersión del caserío y el constante trasiego de mineros fueron sus principales aliados. En las zonas rurales, las remotas aldeas, así como los invernales y mallaos ocupados estacionalmente por los pastores, facilitaron el contacto con sus apoyos, el abastecimiento de suministros y el cobijo. Para acabar con los últimos focos de resistencia y culminar la ocupación efectiva de todo el territorio asturiano, se movilizó, ya desde octubre de 1937, un conjunto de fuerzas dirigido por la Columna de Operaciones de Asturias. En primer término, el protagonismo represivo recayó en unidades del ejército franquista, entre las que se incluyeron 15 tabores de regulares, compuestos por mercenarios reclutados principalmente en el Rif, de cuyo paso ha quedado una huella indeleble en la cuenca minera, donde prolongaron su presencia hasta los años 50. Para que esta operación de exterminio no fuera vista como una campaña militar, sino como un mero problema de orden público, a partir de 1939 los militares fueron sustituidos por dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Armada, desplegados por todo el territorio asturiano. Por su brutalidad destacaron oficiales de la Benemérita como el capitán Manuel Bravo Montero, quien recurrió a los procedimientos más atroces para acabar con todo conato de resistencia armada en el suroccidente de Asturias y en el Alto Nalón, donde estuvo destinado entre 1941 y 1943. Quienes siguieron su ejemplo se integraron en la Brigadilla, un cuerpo
de los servicios especiales de la Guardia Civil, dependiente del Servicio de Información al que se le atribuyen los más siniestros episodios de guerra sucia ocurridos en Asturias, entre otros la matanza del Pozo Funeres. Con idénticos fines y métodos, también fueron destacadas de forma itinerante varias banderas de Falange, a las que se asignó la misión de completar la labor represiva realizada por el ejército franquista. Víctimas y testigos han dejado testimonios no menos estremecedores de su paso por Asturias. Las frecuentes matanzas de huidos acaecidas en las sistemáticas batidas, las cotidianas capturas y las numerosas presentaciones, casi siempre forzadas con la falsa promesa de un trato benevolente o ejerciendo una insoportable presión sobre familiares y apoyos, redujeron drásticamente la cifra de fugaos antes de que concluyera la guerra civil. Tras protagonizar desesperados enfrentamientos masivos con las fuerzas franquistas, como el sostenido el 23 de febrero de 1939 en el Carrizal de Polio, donde fueron abatidos 17 emboscados, a principios de 1940 el contingente de huidos fue reducido a poco más de 2 millares, casi todos ellos integrados en partidas y, dada la experiencia acumulada, totalmente mimetizados con un terreno que conocían como la palma de la mano. Como es lógico, anidó en ellos el deseo de romper el cerco de destrucción y muerte que les asediaba, y, como fuera, salir de Asturias para recuperar la libertad perdida y aliviar, de paso, la situación de sus familiares. Individualmente o en pequeños grupos, protagonizaron un interminable goteo de intentos de evasión, ya fuera a través de la frontera francesa, de la frontera portuguesa o por mar, casi todos ellos frustrados por sus perseguidores, quienes no contemplaban otra perspectiva que su completa aniquilación. En contacto con sus correligionarios desplazados a Cataluña, dos socialistas huidos, Mata y comandante Flórez, organizaron un intento de evacuación masiva previsto para el 15 de enero de 1939 por el puerto de Tazones. Procedentes de las guaridas diseminadas por el centro de Asturias, en la fecha convenida se concentraron en las inmediaciones del puerto más de 1 millar de huidos, entre los que se incluían familiares y personas con sus facultades físicas limitadas, los cuales fueron detectados. Ante la movilización del ejército, iniciaron un repliegue hacia sus puntos de partida y libraron con sus perseguidores varios combates. Cuando la Segunda Guerra Mundial cambió de signo en favor de los aliados, los huidos iniciaron su proceso de transformación en guerrilleros. Ante la expectativa de que la derrota militar del totalitarismo arrastrara en su caída al régimen de Franco, quisieron contribuir a su demolición levantando la llama de la resistencia popular en el interior para catalizar un levantamiento armado. En aquel contexto se unieron a ellos desertores del ejército franquista o evadidos de cárceles, destacamentos penales, campos de concentración y batallones de trabajadores. En algún caso se adhirieron a sus filas personas poco politizadas y, en principio, ajenas a la resistencia antifranquista, como Bernabé, condenado a reclusión perpetua por haber agredido a un cabo durante el servicio militar. Simultáneamente se incorporaron a las partidas múltiples colaboradores y enlaces cuya actividad clandestina quedó al descubierto, en no pocos casos por su condición de familiares
y de amigos, tanto de represaliados como de huidos. Entre 1944 y 1946, las partidas también se reforzaron con activistas involucrados en la reconstrucción de las organizaciones clandestinas, o bien implicados en la colocación de banderas republicanas y, sobre todo, en la realización de todo tipo de sabotajes, hechos que quedaron al descubierto en las redadas realizadas por la fuerza pública en el segundo semestre de 1946. Fue así como se incorporaron a la resistencia armada guerrilleros que se terminaron convirtiendo en legendarios, como los gitanos, Ladino, los maricos, Manzano, Turismo, Canor, Osorio, Che, Mamés, Quintana, Corralón o Raque. La renovación de la guerrilla con esta nueva oleada de antifranquistas surtió un efecto ambivalente. Rejuvenecieron las partidas y las dotaron de mayor capacidad combativa, pero, dada su inexperiencia y déficit formativo, también acentuaron su vulnerabilidad. Para reforzar estas partidas, encuadrarlas en una estructura militar y dotarlas de objetivos políticos, también regresaron de Francia grupos de activistas con la misión de incorporarse a la resistencia armada en Asturias. Aunque contribuyeron a la formación de una agrupación guerrillera y acentuaron el carácter antifranquista de sus acciones, no todos los llegados de Francia fueron bien recibidos, porque minusvaloraron el impacto de la represión franquista en la población. Supusieron erróneamente que España estaba inmersa en un ambiente insurreccional. Quisieron reproducir en España y en Asturias los métodos de lucha utilizados con éxito en la resistencia contra la ocupación nazi de Francia, a cuya liberación contribuyeron, y, para imponer sus criterios, también desmantelaron los órganos de dirección política y militar del Partido Comunista existentes en el interior. Bajo la dirección de Agustín del Campo, llegaron los componentes del comando guerrillero denominado Brigada Asturias, al que se había encomendado la misión de dirigir la resistencia armada en el interior y supeditarla a la dirección exiliada del PC. Tras un penoso periplo por la cordillera Cantábrica, sufrir alguna deserción y afrontar momentos críticos, solo Naranjo, Vicente el Maqui y Cantinflas se integraron en las partidas asturianas. El mayor fiasco fue protagonizado por la llamada Brigada Pasionaria, encabezada por Casto García Roza e integrada por 40 guerrilleros procedentes de Francia. Partieron el 25 de enero de 1946 de San Juan de Luz, en una motora, al objeto de desembarcar en un puerto asturiano y establecer una cabeza de puente para contactar con los guerrilleros del interior en el Sueve. Tras un fallido intento de desembarco en la playa de La Espasa, la madrugada del 28 de enero se dirigieron al puerto de Lastres, cuyo malecón no alcanzaron por la violencia de la marejada. Hacia él se aproximaron, haciendo uso de 2 botes, 3 guerrilleros y el patrón de la motora con suerte diversa. El patrón pudo alcanzar tierra firme, donde fue detenido. Un guerrillero se ahogó en el canal de acceso y los otros 2 fueron abatidos en las estribaciones del Sueve. Transcurrido un mes, en un nuevo intento de adherirse a las partidas astures, el grupo fue sorprendido y diezmado en el puerto del Escudo cuando se dirigía a Asturias por carretera y campo a través. Uno de los responsables de la expedición, José Palomo, fue detectado y acribillado en las inmediaciones de Tielve. Los huidos asturianos
por propia iniciativa, sin que fueran necesarias consignas del exterior, ya habían afrontado el reto de unir esfuerzos en una organización colectiva propia, el denominado Comité de Milicias Antifascistas, constituido el 15 de agosto de 1943. Lo encabezaron dos socialistas, Arístides Llaneza, hijo del fundador del sindicato minero, y comandante Flórez, y el comunista que mayor graduación había alcanzado en el Ejército Popular, Baldomero Fernández Ladreda. Pero el objetivo de coordinar a todos los huidos bajo un único órgano de dirección se descartó en cuanto socialistas y comunistas establecieron contacto con las organizaciones clandestinas en las que militaron en el pasado. A la decantación y separación ideológica contribuyeron los socialistas, quienes en 1943, por su parte, formaron el Comité de Monte, dirigido por Llaneza, comandante Flórez y José Mata Castro. Desde ese órgano provincial de coordinación de los huidos socialistas, recomendaron que se observara una actitud defensiva y se mantuvieran a la expectativa. Desde el exilio, sus correligionarios les recomendaban que se concentraran todos los esfuerzos en el sostenimiento de las organizaciones clandestinas, pues nunca contemplaron los socialistas que el régimen de Franco fuera derribado por los propios españoles. A partir de 1946 condenaron los métodos de lucha guerrillera de los comunistas y reclamaron que se organizara un plan de evasión para preservar sus vidas, demanda que fue atendida en octubre de 1948. La tarea de contactar con las partidas de huidos dispersas por Asturias para encuadrarlos en un movimiento guerrillero, dotarlos de objetivos políticos y convertirlos en la vanguardia de la insurrección popular que derribaran al régimen de Franco, recayó en exclusiva en el Partido Comunista. En 1943 quisieron convertirlos en la columna vertebral de un incipiente ejército guerrillero integrado en Unión Nacional Española y dirigido por su Junta Suprema, pero chocaron con la oposición en el interior de Asturias de Baldomero Fernández Ladreda, quien sostuvo que ese cometido correspondía al ya existente Comité de Milicias Antifascistas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la dirección exiliada del PC creyó que había llegado el momento propicio para asestar el golpe definitivo al régimen de Franco, último reducto del totalitarismo en Europa. Para asumir la dirección de la resistencia y galvanizar la insurrección popular en el interior, llegaron a Asturias, como he dicho, procedentes de Francia, varios comandos de guerrilleros y un equipo de dirección política encabezado por el langreano Casto García Roza. Poco después, en 1946, constituyeron la agrupación guerrillera de Asturias, donde se integraron todos los huidos de filiación comunista, bajo el liderazgo de Constantino Zapico González, conocido con el alias de Bóger, y promovieron una campaña de sabotajes en las vías de comunicación, en las conducciones de tendido eléctrico y en las principales instalaciones hulleras. No alcanzaron sus objetivos porque los principales promotores de estas acciones fueron detenidos antes de que concluyera el año de 1946. La redada tuvo como siniestro corolario la muerte de Casto García Roza, quien no pudo soportar 3 días de torturas ininterrumpidas en los calabozos de la comisaría de la policía en Gijón. La tragedia volvió a dejar a los guerrilleros asturianos solos y a la deriva, desprovistos de orientación política en el interior, sin relación de ningún tipo con la dirección exiliada del PC y en un contexto político de Guerra Fría cada día más adverso. Fue en esta etapa de aislamiento cuando se infiltró en sus filas un grupo de falsos guerrilleros instruido por este cometido
por los servicios de inteligencia del Ejército, Guardia Civil y Falange. Se presentaron en Asturias como alumnos de la escuela guerrillera del PC en Francia y les aseguraron que estaban en condiciones de proporcionarles las armas y el apoyo logístico necesario para que pasaran a la ofensiva. Con este señuelo, entre el 27 y el 28 de enero de 1948, urdieron un supuesto plan de reparto de armas en distintos lugares predeterminados de un itinerario que discurría entre la playa de la Franca y el Alto de Santo Emiliano. Quienes comparecieron a la cita para descargar las armas fueron acribillados a balazos sin contemplaciones, saldándose la masacre con la muerte de 14 guerrilleros, entre ellos y 7 enlaces, incluida la familia de Emilio Rubiera en Quintes. Antes de que concluyera 1948, los principales dirigentes del PC se entrevistaron en el Kremlin con Stalin, quien les aconsejó que no prolongaran por más tiempo el enfrentamiento armado con el franquismo. Les recomendó que recompusieran las organizaciones en los centros de trabajo y se infiltraran en los organismos oficiales del régimen para combatirlo desde dentro, acumulando fuerzas por métodos pacíficos y con un contacto más estrecho con las masas. Tras la redada de enero de 1948, para reconstruir la organización guerrillera en Asturias y también para introducir la nueva táctica sugerida por Stalin, vino desde Francia Luis Montero Álvarez, conocido como Sabugo, un comunista de Casorvida que ya había demostrado su temple en experiencias extremas como su evasión de Asturias tras la Guerra Civil o durante su confinamiento en Mauthausen, donde dirigió la organización comunista clandestina. En colaboración con Manolo Casigal, al que encomendó la dirección de la agrupación guerrillera, Sabugo supo granjearse la confianza de los guerrilleros asturianos y durante el primer semestre de 1949 recompuso la organización comunista en Asturias. Para reforzar su posición y garantizar que las órdenes se cumplieran sin ambigüedades, en el verano de 1949 el PC envió a Asturias a 9 guerrilleros. Del contingente formaron parte algunos de los maquis que protagonizaron la última etapa de la guerrilla en Asturias, como Quirós, Pedro el Andaluz, Logio, Blas, Negrete, Simón y Quemao. El encaje de los maquis recién llegados en las partidas existentes en Asturias fue conflictivo, sobre todo porque los guerrilleros del interior sabían que la nueva táctica suponía asestar la puntilla a la ya moribunda agrupación guerrillera. Los guerrilleros asturianos se sintieron traicionados por la organización y la causa política ante la que no habían escatimado ningún tipo de esfuerzo y, tras años de lucha en condiciones extremas, cifraron su última esperanza en alcanzar por cualquier medio la frontera francesa, como habían hecho los socialistas un año antes. El cisma se acentuó con la desmoralización de Sabugo, quien, enfrentado con la dirección exiliada del PC y ya sin el respaldo de la mayoría de los guerrilleros asturianos del interior, vislumbró, como él mismo dijo, que estaba abocado a morir como un perro. Bajo este estado de ánimo, el 28 de enero de 1950 se entregó o fue detenido, circunstancia que no ha sido esclarecida a la Guardia Civil. Poco después, el 7 de febrero, fue asaltada la sede del Comité Provincial del PC en el paraje denominado Los Casigales o la Peña del Condado, en La Viana, donde perecieron con Manolo Casigal, Eloy Álvarez el Ruso, Ángel Martínez, Manuel Castaño, Roberto Montes, Ovidio González, Morán, Negrete y Blas. Sabugo, pese a sus antecedentes, fue liberado sin cargo alguno.
Por ello, fue ejecutado por sus propios correligionarios cuando, al parecer, pretendía regresar a Francia para retomar el contacto con el PC, quien lo estigmatizó como el traidor por antonomasia. Los pocos guerrilleros que sobrevivían en Asturias, políticamente huérfanos y socialmente a la deriva, se volvieron más desconfiados, vulnerables, imprevisibles y erráticos que nunca. En un ambiente de desconfianza y desesperación generalizados, entre 1950 y 1951, perecieron algunos de los más célebres, como Adolfo Quintana, Ángel el Canario, Arranca, Canor, Raxiau, Jarve, Lisardo, Tranquilo, Peque y Mario el Gitano, muerto por su propio hermano en un arrebato de cólera. Canor y Barranca fueron capturados ya en territorio galo el 30 de julio de 1950 y devueltos a España. Antes de ser agarrotados, desvelaron la composición de su red de apoyos y el paradero de Quintana y Canario, ametrallados en un domicilio del Pedroso el 13 de agosto de 1950. Durante esta etapa, tanto los citados guerrilleros como los procedentes del exilio ahondaron en sus diferencias tácticas y al tiempo se percataron de que los enlaces disponibles cuyo control se disputaron eran cada día menos y más esquivos. De hecho, en casi todos ellos cundió el desánimo por las insuperables disputas internas, la reactivación de los métodos más brutales de represión, el agotamiento acumulado por el sacrificio realizado y sobre todo porque hasta los más optimistas dejaron de vislumbrar la más mínima expectativa de cambio político en España, incluso a largo plazo. Con la consigna específica de romper con los viejos guerrilleros, imponer el cambio de táctica y reconstruir el partido al modo tradicional, el PC siguió enviando desde Francia a los hombres armados. En el verano de 1951 llegó a Asturias con este propósito Eusebio Moreno Planisolis, quien utilizó los seudónimos de Antonio el Maqui y Antonio el Francés. Tras sostener un tenso encuentro con los últimos supervivientes de la guerrilla asturiana, encabezados por Andrés el Gitano, en una cabaña de la Cerezal, acordaron ambos grupos coexistir pacíficamente, pero deslindando cometidos y áreas de influencia. Con la ayuda de Ramón González, un militante del Escodes, recientemente incorporado a la guerrilla, Antonio el Maqui trató de acabar con los vestigios de lo que denominó aventurerismo guerrillero, pero no pudo culminar su propósito porque fue tiroteado el 31 de diciembre de 1951 en La Muezca, en el linde de Mieres y Langreo. En 1952, la dirección del PC y la guerrilla en Asturias recayó en Ramón González, quien retomó el contacto con Andrés el Gitano y Fernando el Alcalde, de los que se había separado para secundar a Antonio el Maqui. Abatidos sus dos compañeros a finales de julio en un mayau de la Cerezal, en septiembre de 1952 se ocultó en la barriada minera de La Camocha, desde la que pretendía acceder al puerto del Musel para pasar a Francia. Traicionado por dos enlaces, el considerado último guerrillero asturiano puso término a su vida el 14 de octubre de 1952 al verse cercado por dos pelotones de la Policía Armada. Como corolario, fueron detenidos más de 100 enlaces, casi todos ellos de Mieres, Santa Bárbara y Gijón. Con ellos se aplicaron los métodos más inhumanos de tortura, entre los que se citaron palos, duchas de agua fría, corrientes y roturas de tímpanos en los más jóvenes. En conclusión, la guerrilla nació como consecuencia de la derrota militar de los republicanos en la guerra civil y se nutrió y se alimentó del terrorismo de Estado desplegado por las instituciones franquistas para aniquilar política y socialmente lo que representaban los vencidos, pero ambas premisas no completan su histórica razón de ser. No fue únicamente una respuesta defensiva, individual o colectiva, ni tan siquiera un movimiento
que se agota ideológicamente en la resistencia al franquismo. Fue por encima de todo un proyecto revolucionario que pretendía la transformación política y social del Estado. Si se repara no tanto en contra quién lucharon los guerrilleros, sino en por qué lucharon, se constata que fueron el epígono de las fuerzas revolucionarias del movimiento obrero que alcanzaron su apogeo con la Segunda República y el precedente del radicalismo de izquierdas surgido bajo el desarrollismo franquista. Mientras prolongaron su rebeldía con las armas en la mano, los guerrilleros alimentaron una llama de esperanza entre quienes, pese a la derrota militar y la violencia represiva del franquismo, se resistían a dar por definitivamente perdida la causa republicana, que era percibida no sólo como la causa de la libertad y la democracia, sino de la dignidad humana. Aunque no todas sus acciones estuvieran justificadas a tenor del ideal revolucionario que compartieron o en virtud de su legítimo derecho a defenderse de quien pretendía aniquilarlos solo por compartir otra opción política, cabe destacar que, como brazo armado de los vencidos, representaron para ellos un principio de justicia con el que contrarrestar el terror franquista. Los familiares de los represaliados, las víctimas de la violencia falangista y los damnificados por abusos de todo tipo, ya fueran de la fuerza pública, en el ámbito vecinal o en el laboral, comprobaron con alivio que gracias a los guerrilleros no todos los crímenes y arbitrariedades perpetrados contra ellos quedaron impunes. Además, hicieron ver a represores y victimarios que, pese a contar con la protección de las autoridades, no estaban exentos de sufrir un dolor análogo al que causaban, sembrando la inquietud y la duda entre ellos. No se puede omitir que, mediante el uso sistemático de la violencia y el terror, el régimen franquista acabó con casi todos los protagonistas de la resistencia armada y dejó para siempre una traumática huella entre sus familiares y enlaces. Pero la semilla de tantas vidas sacrificadas y de tanto heroísmo anónimo sigue germinando cada día en quienes comparten sus mismos ideales de libertad, igualdad y justicia social. Por ello, su huella permanecerá para siempre viva en nuestra memoria.